Hola a todos, bienvenidos hasta el tercer episodio de Un Force Podcast. Para los que nos están viendo, aquí tenemos a nuestra invitada. Ella es Susi, es nuestra mejor amiga, amiga desde hace muchos años, desde que estábamos bien chiquitas. Susi, saluda. Oli. Y para este episodio queríamos empezar el capítulo con una pregunta rompehielo para nosotras, para que ustedes nos conozcan un poquito más. Y es: ¿en qué crees que estoy más calificada para dar un consejo a alguien? Entonces, en este caso sería como que ustedes responden de mí, y nosotras de Isa, Isa de Isa y yo de Susi. Listo. Entonces ya, no sé, podemos empezar por la que sea. Empecemos por Meli. Mm, Meli estaría calificada para dar consejos de... Es que ahorita eso sí lo digo, de matrimonio. Pero mentira, eso es después, Compromiso, eso es después. compromiso. De momento no. De momento no. No, no sabemos nada, no me he casado. Meli estaría calificada para dar consejos de, yo digo que como adolescencia, porque es algo como que le apasiona mucho, Sí, pero que igual sigue en construcción para ser una excelente consejera para adolescentes. total. No, y yo insisto, bueno, yo insisto en que puede dar muy buenos consejos de noviazgo y compromiso en este momento. Fue pucha. Ok, bueno, cambiamos de tema. Isa, Isa sería buena dando consejos de relaciones tóxicas Ah, bueno. por experiencia de vida y porque es buena hablando. Susi y yo. Bueno, no, Isa. Ujú. Isa, yo creo que sería ¿qué sería qué? Bueno, Sería buena dando consejos de, mm, de escucha. Yo creo que tú sabes escuchar muy bien. yo diría lo mismo de tuyo. O sea, yo creo que Sí. eso sería dando consejos de cómo escuchar y pastorear a alguien. Pues yo creo que cada vez que ambas creo que estamos con Susi, vemos en Susi que es como que no interrumpes al hablar, no, pues lo miras uno fijamente a los ojos. ¿Qué más? O si no, no quiere hablar, le saca las palabras con meras preguntas todas profundas. Profundo. You know, tieso. Y Susi, bueno, aparte también como de la escucha, creería que también con la música. Susi es también muy buena en la música y aunque a veces no se lo crea, Es verdad. a veces no se lo cree, yo creo que también sería muy buena en eso. Gracias. Qué Bueno, lindas. y ya para darle continuidad a este podcast, el tema que tenemos hoy, que nos converge hoy aquí, es un texto que hemos estado conversándolo. Susi lo trajo a la mesa y nos parece un tema súper bacano, que viene del texto de la Samaritana, de Jesús y la Samaritana, que está en Juan capítulo 4, del versículo 1 más o menos hasta el 42. 42. Ujú. Y para quienes no conocen pues como esta historia, lo que más o menos en resumen, si me traigo algo ustedes me ayudan, Ujú. es que inicia pues como el texto dando un poco de contexto como a la situación, y es que Jesús sale de una parte, ay, ya no me sé los nombres específicos, sale como de una parte para otra parte, pero para ir a hacerlas tenía que pasar por Samaria. Sí. Entonces, para pasar por ahí, eso había como una pelea entre judíos y samaritanos, entonces la gente como que no quería pasar por ahí, ¿cierto? Pero Jesús dijo, yo rompo estigmas, tanto paso por ahí. Ahí me adelanté, pero más o menos. Entonces él dijo, voy a pasar por ahí y se acerca a un estanque que también da el contexto ahí en pues en el previo. Dice como que fue un pozo que construyó Jacob, que le dio Dios a Jacob y a su descendencia, algo así. Y ese es como más o menos el previo. Entonces Jesús llega a ese lugar y ya pues está como la historia típica que todos conocemos de que se acerca una mujer a mediodía, tan, y ya el contexto pues como de la mujer. Las mujeres no iban a mediodía porque hacía mucho sol y pues no iban a cargarme la jarra gigante con agua, y también porque hacía mucho calor. Entonces lo que pasaba pues como con ella es que fue por vergüenza y no iba como en el horario normal, pues como que iban todas las mujeres.
Entonces lo que pasaba ahí era que Jesús le dice como, ay, de mi agüita. Y ya no soy alguien más que le dice, estoy Susi. Yo, Sí. bueno, No, usted no tiene ese micrófono. ay, verdad. Bueno, lo que sigue en la historia, cuando Jesús le dice a la mujer samaritana que por favor le dé de beber, ella le pregunta, pero ¿por qué tú, siendo un judío, me dices a mí que soy samaritana que me des de beber? Y explican que es porque ellos no se iban bien, o sea, como que no se la llevaban bien. ¿Por qué? Asuntos que ustedes van a buscar, ¿listo? El punto es que, bueno, realmente hay una cosa que sí es muy trascendental y es que no se llevaban bien porque eh, ellos tenían como diferencias en cuanto al lugar de adoración. Entonces los samaritanos tenían su lugar de adoración y decían, ese es el lugar de adoración. Y los judíos tenían otro y decían que ese era el lugar de adoración legítimo. Entonces no había un acuerdo entre ellos y por eso en parte no se llevaban bien. Entonces cuando Jesús le dice a ella que le dé agua, ella le responde como, yo por qué hablar a usted si usted es judío. Entonces ahí Jesús le hace otra pregunta y le dice como, si usted supiera quién le está pidiendo agua, porque él sabía quién era, eh, ella le estaría pidiendo agua a él. O sea, como tú me pedirías agua a mí si supieras quién te lo está pidiendo. Y yo te daría agua viva. Viva. Entonces la samaritana en ese momento como que le pregunta a él, como pues, pero usted cómo va a sacar agua si no tiene dónde llevarla. Entonces, y ahí le hace la comparativa, pues como a lo que ya les expliqué ahorita de quién había construido ese pozo y dice, pues acaso tú eres superior a eso, a los profetas y a el que lo construyó. Y él pues como que vuelve a lo que estaba diciendo anteriormente, diciendo como pues el que tome de esta agua viva, nunca jamás va a volver a tener sed, y como que digo yo que se declara esa fuente de manantial, pues no dice yo, pero dice como, y el que la tome pues va a brotar agua viva, como un manantial, que brota vida eterna, que lo que decía antes, que era un agua viva. Y luego menciona la vida eterna. Entonces ahí la samaritana le dice, como, vente, si es así, deme esa agua, a ver si dejo de venir a este cántaro, a este, perdón, a esta fuente llena de sol, calor, cansancio, a estas horas. Más bien deme esa agua para yo no tener que volver. Ujú. Y para que no vuelva a tener sed. Porque dice como que cuando Jesús le dé el agua a las personas que se la pidan, entonces va a haber un manantial, es decir, una fuente de agua que va a brotar de ellos y que no se va a acabar. Ujú. Entonces ahí Jesús le dice como, bueno, venga, traiga a su marido. Entonces obviamente uno sin contexto es como, pero venga, pues, ¿qué Ya tiene estaban que...? hablando de agua. Están hablando de agua, del pasado, de los profetas, ¿saben? Pero ¿qué tiene que ver los maridos ahí? Entonces ahí es donde la parte de la historia es que Jesús siempre ha sido pues como muy trascendental en que él literalmente nos conoce a todos y cada vez que nos ve, eh, como que sabe quiénes somos. Entonces Jesús ya conocía quién era ella. Y ella era una mujer que era muy alegre y había tenido 5 maridos. Cinco Entonces maridos. ahí donde ella le dice, pues bueno, venga, traiga a su marido y pues yo le doy del agua y ella como, ay, espere que yo no tengo esposo. Le dice Yo ella, no tengo yo marido. no tengo marido. Y él le dice como, ah, yo te conozco. Entonces le dice, Es verdad. es verdad, te has casado 5 veces, algo Has así. tenido 5 maridos, 4 maridos y el que ahora tienes no es tu no es tu marido. marido. Listo. Entonces le dice eso y ella queda como, oh my God, tú eres profeta. Entonces aparte me gusta mucho porque ella le dice como, ay, tú eres profeta. Y ella se puede quedar ahí, como yo le he dicho como a Susi, a Isa, como ella se puede quedar, ah, ok, usted es profeta, tan bacano, pues deme esa agua. Pero ella le hace como una pregunta como toda, como ya queriendo resolver su vida interior de que un judío le está hablando a ella, además lo conocía, era profeta, o sea, dijo como, este man viene a profetizar mi vida, viene a proponerme una propuesta totalmente diferente. Y dijo, tengo que aclarar mis dudas en mi cabeza y le dice como nuestros antepasados adoraron en este monte. Ya les expliqué que era como algo que les había dado esa agua a los antepasados, pues al profeta Jacob y eso. Entonces dice, pero ustedes, judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar es en Jerusalén, entonces donde está como la mayoría de los judíos.
Entonces ella como que necesito resolver las dudas porque es que yo quedo acá como enredada si usted no me dice. ¿Qué? Y ya lo que Jesús le responde. Lo que Jesús te responde, que en verdad que se acerca la hora. Ah, bueno, sí, sí, sí. Eso es lo que acaba Meli de decir. Ay, no, y yo acá dije 4 maridos y son 5 maridos. Herejías. Bueno, Luego lo aclara. lo mucho. Bueno, entonces Jesús le responde a la mujer, créeme que la hora viene y es ahora que ni en este monte, o sea, ni en Jerusalén, ni en Gerizim, que era el monte en el que ellos adoraban a Dios, ustedes van a adorar al Padre. También le dice, ahora ustedes adoran a lo que no conocen, pero nosotros adoramos a quien conocemos. Y ahí se estaba refiriendo al Padre. Luego le dice, pero se acerca la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y que Dios es espíritu, y así deben ser los que adoren al Padre. Entonces ella también toda filosófica, como no entiendo nada, y le dice como, bueno, pues yo ya no le habla pues como el pasado, de un profeta pasado, sino que le dice, bueno, pero entonces yo sé que viene un Mesías y él nos va a explicar básicamente lo que usted acaba de decir. Y él nos va a explicar esas cosas, ella pues como confiada. Y él cierra diciéndole pues la conversación con ella y dice, ese soy yo, el que habla contigo. Ahí cierra la conversación con ella y sigue como la historia de que ella dijo, no, no puedo con este, mi corazón está rebosado de amor y salió corriendo a decir, él conoce todo de mí, él sabe, conoce toda mi historia y va como a proclamar su nombre por toda la región de Samaria. Y ya está el otro subcontexto de que los discípulos se han ido a buscar comida y luego les dicen que les dé, bueno, ya se encuentran con él y ven como esta mujer, pues esta mujer es porque salió corriendo, pero y el texto aclara como que es que y nadie le preguntó a Jesús por qué estaba con esa mujer, solo la escucharan decir eso que ella repetía constantemente, él me ha hecho todo, él me ha hecho todo. Y ya está como la segunda parte de ese texto, que es como también un poco paralelo, que ya no habla como sobre agua, sino en este caso de comida. Entonces les dicen a él, pues como, ay, si vinimos por comida y tú no quieres comer, pues te habrán dado comida antes o qué, coma algo. Y Jesús le dice como, Mi yo te... alimento es hacer la voluntad Del Padre. que él y su vida y su existir era hacer la voluntad del Padre. Y ya les da como una metáfora, parábola ahí sobre la cosecha y la siembra, que es como que ellos van a cosechar, pues como esa siembra de esa mujer que sale corriendo a dar esa semilla de lo que es él, y ellos van a cosechar pues como esos frutos más o menos así. Y termina concluyendo de que todos pues, los samaritanos pudieron creer pues como en Jesús y que a raíz del testimonio de la De la mujer mujer. y ya Jesús como que permaneció allá y no solo por lo que la mujer había hecho, sino por lo que Jesús estaba haciendo, porque ya la gente, ella salía corriendo a decir como, ay, él ha hecho todo sobre mí y la gente decía, es que yo no solo te creo a ti, sino que ya he visto a Jesús haciendo esas cosas. Y hemos oído lo que Él nos dice, entonces, claro, ya podemos tener una fe no a oídas, sino por vista y por escuchar la palabra de Jesús directamente. Sí, y ahí como que queremos entrar un poquito en ese contexto de cómo estaba la samaritana en ese momento, posiblemente en su estado más vulnerable, porque estaba, primero, volviendo al contexto del calor, de ella sola por allá, cargando, pues porque imagino que eso era pesado, pues primero los tarros, pues las canecas, y que lo llamaban cántaros, y allá recoger el agua, como, ay no, y vuelve y eche agua y vámonos. Y le va a abrir después su corazón y empezar pues como a conversar con Jesús y estar dispuesta a escucharlo. O sea, como que nosotros conversamos ahorita de que ese corazón dispuesto de la samaritana fue como lo que hizo que realmente eso que, esa conversación que tuvieron, que al parecer fue muy corta, pudiera ser suficiente para que ella expandiera el mensaje a toda la región y que toda la región creyera. Sí, y yo creo que es como que se muestra como dispuesta a escucharlo y en un comentario que también leíamos y creo que es como muy acertado, es que ella dice como, pues ella no se cree superior a Jesús, ni dice como, ay no, pues este man, ¿por qué no acaba de hablarme? Incluso ni siquiera, pues ella sí empezó como a decir como, pues usted no debería estar hablando conmigo, pero ella no le dijo,
pues ella no se quedó como, entonces yo no le voy a hablar también a usted porque yo no quiero hablar con usted. Ella como que estuvo dispuesta a escuchar qué tenía para decirle y no solo como le pidió como de esa agua y como que estuvo dispuesta como a hacerlo, sino que era como que se quería llenar de, no sé, sé que interpretó como que eso en él había sabiduría y dijo, le tengo que preguntar cosas. Mm. Entonces reconoció que era un profeta, reconoció que estaba haciendo como muchas cosas por ella, entonces empezó como a cuestionarlo y se llenó de verdad en su corazón, se llenó de palabra para poder como expandirlo y es como que ese llamado que teníamos en mi caso, yo lo pensé así como ese llamado que tengo para poder creerle a Dios lo que está diciendo y estar dispuesta a lo que Él me dijera, aunque tuviera una rebelión, aunque hubiera un velo que me dividiera de Él, si Él me dice algo contrario que es a lo que he construido, he creído durante mucho tiempo, ese llamado a decir, no, pues está dispuesta a lo que Él tiene para mí, a las verdades que Él tiene, porque Él es el que da esa verdad, esa vida eterna, ese manantial donde ya no va a buscar saciedad en hombres, en este caso con la samaritana, o en lo que cada uno esté luchando. Como que puedo estar luchando con otra cosa, em, no sé, no se me ocurre nada muy puntual, pero es como que él viene a intervenir en esas situaciones donde bueno, estamos hablando de las redes sociales, por ejemplo, a estar adicto al celular, a uno estar en un momento de estrés y lo que se pone es a scrollear en redes sociales o a compararse, ya hemos estado hablando en capítulos anteriores sobre la comparación, sobre los estereotipos del mundo, y es como, ¿y en dónde encontramos esa real verdad de lo que Dios tiene para nuestra vida y cómo en Él se satisface todas nuestras necesidades? En este caso, para ella fue una necesidad afectiva y que le transversalizó toda su vida, que fue capaz de literalmente cambiar pues en un instante el chip de, primero, pues no seguir con esa insaciabilidad con los hombres, digamos de esa manera. Y segundo, pues en ya transformar su vida, a no ser una mujer del corriente, sino a ser una expansora del evangelio, pues ya tenía como Mm. un llamado específico. Sí. Y bueno, a mí lo que más me impactó fue que ella pasó de ser una mujer que se ocultaba de otras mujeres, incluso me atrevería a decir de los hombres que la acechaban, no solamente para estar con ella sexualmente, sino también probablemente de los líderes religiosos que solamente la querían era condenar, a ser una mujer que se exponía y exponía su vulnerabilidad para que todos pudieran conocer a Jesús, para que a través de su testimonio y de su historia las personas pudieran creer en quién era Él. Y eso es muy teso, pues porque es como le damos valor al testimonio de vida de cada uno y pues digamos individualmente nosotras pues digamos al contar nuestro testimonio o cuando en, no sé, en predicaciones o en lugares donde la persona expone su vulnerabilidad, su pecado, sus cosas que tiene en su cabeza para poder como transmitir el mensaje que quiere Dios y era como no hablarlo solo por chismes, porque la gente supiera o algo así. Incluso la gente ya conocía que ella vivía de esa manera. Mm. Pero ella dijo, ya no me importa nada porque hay algo mayor que yo. Y ya viene como esa otra realidad del poderlo confesar y hablar. Y es tal vez como en esos momentos donde nos juega la mala pasada el enemigo, es como, no, tengo que ocultarme, no, no puedo dejar que nadie me vea, qué pena, qué vergüenza. eh, Qué pena quedarle mal a los fariseos en ese momento. Pues como yo no quiero que nadie me vea, que nadie me reciba, y también no solo que no quería que nadie la viera, sino que nadie la recibía bien, porque todos sabían quién era ella, pero luego fue como hay algo mayor que eso, hay algo mayor que esa situación. En este caso, si te sientes reflejada en alguna situación, hay algo mayor que tu verdad que ocultas, hay algo mayor de la verdad que también nos hemos creído como mentira, esa mentira que nos hemos estado creyendo de que confesar las cosas o hablar de nuestras cosas es algo malo o algo que debemos ocultar. Y es como no, ese llamado como hay que salir, esa verdad va a salir y ahí va la parte, digamos, ahora en espíritu y en verdad, que es la verdad. Entonces es como ese espíritu libre de poder hacerlo, de poder como compartirlo, de poder llenarse como de esa verdad para poder hacerlo
y no solo porque, como les decía ahorita, no como un chisme, sino que es para adorar a Dios y creo que eso fue lo que también Dios se agradó en ella porque ella tenía ese llamado de poder como expandirlo y es porque lo hizo a través del Espíritu, el Espíritu ya como que le suscitó poder compartirlo de esa manera. Sí, ahora que mencionas pues como la parte de la oración, es eso como que él al fin, ella con su pregunta sobre, pues si ustedes oran allá, nosotros acá, que cómo es que es la cosa, él le llega como a desmentir de algún modo, o no desmentir, sino como mira, esta es aclarar, esta es la verdad, Ujú. y ese es ese llamado a que le dice como, esa es la manera en que adoramos, en espíritu y en verdad. Y adoramos a quien conocemos. Entonces es también como ese llamado y que es parte de lo que a mí me llamó la atención, de que en la medida en que conocemos más a Dios y más a la persona de Jesús, pues nosotros vamos a tener como más claridad a quien adoramos, de qué manera lo adoramos. Y leía otras versiones y lo conversábamos también, de que no importaba ni el dónde, ni el cuándo, Ujú. sino más bien como el cómo y cómo nuestras ¿Quién? vidas, bueno, y a quién obviamente, ¿A quién se eh, la adoraba? a quién se le hablaba y de qué manera nosotros podemos ser ese instrumento de adoración en nuestro día a día, o sea, cómo a través de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que somos todo el tiempo, nuestro ser integral, podemos ser una vida que realmente adore a Dios, pues que podamos ser ese ejemplo de vida y, por ejemplo, en el caso de esta samaritana, de que después de haber conversado con Jesús, después de conocer un poco de él, incluso después supongo que quedó hasta mucho más saciada y querer pues, como querer saber más, como yo quiero saber más de este hombre y conocer más de él para seguir creyendo con esa fe de esparcir su palabra. Y eso es algo pues como que también tenemos muy claro en nuestro ADN de doctrinal, por así decirlo, y es que nosotros mediante la verdad, mediante el conocer la verdad de Dios, mediante conocer la palabra, que es la verdad, nuestra fe crece. Y esa fe nos mueve a amar, a hacer otras cosas. Y en este caso, por ejemplo, de la samaritana, esa verdad que conoció a través de Dios, la movió esa fe en él para expandir su palabra, Ujú. para dejar como atrás o olvidar pues como quién era ella, sin importar ese pasado, Mm. para expandir lo que él había hecho en ella. Ujú. Y algo también, pues como que me llamó mucho la atención, fue que en uno de los textos hablaba de que quiénes son los verdaderos adoradores. Son los que se relacionan con el Padre en calidad de hijos. Es decir, no se relacionan solamente en calidad de, no sé, amigo, hermano, sino en calidad de hijo, sabiendo que Él es mi padre, yo soy su hija y puedo acercarme a Él en el momento que sea. En estos días mi papá estaba trabajando en la casa porque pues él construye cosas en la casa, él construyó la casa y estaba ocupado y mi mamá me decía como, no interrumpas a tu papá en este momento porque él está muy ocupado. Y yo le dije, incluso con un tono un poco tal vez grosero, fue como que, ma, pero es que yo puedo interrumpir a mi papá cuando quiera porque él es mi papá, aunque esté trabajando. Y eso como que impactó mucho a mi papá y dijo como, es que así es como nos debemos relacionar con el padre, no pensando en que, ay, está muy ocupado y no lo puedo interrumpir, sino que en cualquier momento nos podemos relacionar con él y es pensar en eso, cómo yo me estoy relacionando con Dios, porque esto depende la calidad de adoradores que somos. Y no solamente el tema de relacionarnos como hijos, sino relacionarnos desde la verdad que Él nos está revelando constantemente de sí mismo, porque muchas veces por nuestras historias con nuestros padres podemos tener una concepción equivocada de quién es Dios. Entonces es como ser humildes y reconocer constantemente que necesitamos más y más y más revelación de la verdad de quién es Dios como Padre y menos de las mentiras que hemos creído acerca de Dios Padre.
para poder que nuestra relación con Él cada vez sea más verdadera. Bueno, y una pregunta que se levantó ahorita que estábamos estudiando el texto sería, ¿cuál es ese testimonio que hemos estado ocultando por miedo al que dirán que Dios podría usar para darse a conocer a otros? Y ahí fue como que nos confrontamos mucho porque yo dije, uy, esa pregunta está muy profunda porque es, ahorita los que les mencionaba, es confrontarse con la confesión, cómo la confesión nos hace libres y cómo en lo oculto viene como a hacernos como esa mala jugada. Y en ese momento recordé algo que ya sí he venido como revelando o dando a conocer por un evento que tuvimos hace poquito mi hermana y yo, que tuvimos como un espacio de confesión, porque pues mientras la prédica que dieron concluía como que nos íbamos a desmascarar pues como delante de Dios y dijeron como el que salga pues como adelante a decirlo para que los demás pues como que todo, bueno, todo el evento era como así, como que escuchando testimonios de personas reales que habían pasado por cosas, que ya siendo servidores, ya pasando mucho tiempo en la fe, pues podíamos seguir teniendo problemas y cosas. Ujú. Y ahí fue como que conecté un poquito con esta pregunta de Susi. Y si bien ya les digo que se fue como soltando y se ha ido como dando a conocer, ese testimonio que yo he estado como ocultando es como la falta como de oración y de como seriedad en leer la palabra diariamente, que es como que siempre nos invitamos a eso, siempre cuando entramos en un entorno cristiano o de iglesia, es como que, ok, debes orar, incluso nos dicen, no, mínimo una hora diaria, hacerlo diariamente, al igual que leer la palabra, tan, entonces como que a veces lo damos como por omisión y uno lo deja de preguntar. Entonces a mí me pasó de que obviamente a mí ya nadie me volvió ni a preguntar, ni en conversaciones pues como que uno lo decía o incluso uno hasta podía mentir diciendo que sí lo hacía. Entonces viene ya la parte como mi testimonio de que me estaba luchando mucho con poder orar al menos 5 minutos diarios o no solo 5 sino hacerlo constante, digamos, si lo oraba hoy 20 minutos y mañana otros 20 ya luego no oraba como por un mes. Entonces era como esa lucha que estaba viendo como muy fuerte, como que era como, pues si tú lo sacas a la luz, si tú lo haces dar a conocer, la gente no solo va a saber que las personas que ya están de líderes fallan y pueden ver a un Dios más cercano, sino que es poder como que las demás personas también oren por uno y puedan como ayudar a que, en este caso, yo saliera de ese problema. Entonces, como les he dicho, como que ya es algo que lo confesé en ese momento y ya ha ido como saliendo, pero creo que Dios también se puede valer de eso para poder como llamarme incluso ese temor pues a que las personas conocieran como, uy, no está pelante, no ora, pues dio en el primer podcast diciendo que oraran tan y como que no lo hace y es como que, bueno, pues es que igualmente es un tema que me cuesta, un tema que lucho con eso, pero creo que Dios también se puede valer de este testimonio para que no solo pues como que acariciarlos y acobijar pues como ese pecado, pues ni siquiera es como un pecado, solo es como algo que uno omite o solo trata como de esconder. Más que abrazarlos, poder como motivarnos o motivarles a ustedes a que uno puede pasar por luchas, pero estamos todos y entre varias personas ayudándonos en este caso como a crecer en eso que nos falta. En Ujú. este caso, pues como que me ayuden a orar por mí para que pueda que yo quiera y tenga deseo por orar. Incluso Dios me ha llamado fuertemente en las pocas veces que he leído la Biblia después de ese momento que tuve esa revelación. Sea pues como que di a conocer eso. Hubieron textos puntuales de la Biblia como que hablaba del deleitarse de la palabra, hablaba del poder como disfrutar de la lectura y como la lectura también se ha ido como yendo disfrutable para mí y como eso también me lleva un tiempo de oración y bueno, ha sido como una lucha todavía, pero es como algo que puedo compartir. Gracias. Yo no sé. Bueno, yo he estado pensando en varios, pero vamos a resumir. A ver, algo de lo que yo he hablado bastante, realmente,
ha sido el tema de la vulnerabilidad. Y es algo que el Señor ha estado hablándome hace más o menos un año, em, porque para mi proceso de crecimiento espiritual es súper importante que yo pueda llegar a ser muy vulnerable con Él y con las personas. ¿Por qué? Porque yo he sido una mujer que ha sido muy frágil, o sea, muy débil en muchos sentidos, mentalmente, físicamente, o sea, he tenido diversas enfermedades físicas y mentales. Pero para mí eso siempre ha sido como algo que yo debo ocultar. Bueno, hasta hace un tiempo. Yo debo ocultar porque no, qué pena, qué van a decir, o porque pues no, o sea, yo tengo que salir adelante, yo tengo que poder con la universidad, yo tengo que poder con la vida. Y hace un tiempo, hace unos, sí, un añito más o menos, el Señor me estaba diciendo, no, o sea, necesito que sueltes el control por mostrarte fuerte y que seas lo más vulnerable posible, porque solo así vas a poder ser fuerte. O sea, es como una, Contra una paradoja. una paradoja, como que no busques la fuerza siendo más fuerte, porque solo vas a encontrarla siendo más débil, o sea, siendo más vulnerable. Y así ha sido. O sea, entre yo más me he expuesto, he hablado con sinceridad de mi debilidad física, de mi debilidad mental, de mi debilidad relacional, porque es que ese es otro testimonio. Y es que yo también he tenido como 4 novios y el que ahora tengo tampoco, mentira, sí es mi novio, pero el punto es que realmente he tenido muchas debilidades y el Señor me ha mostrado que solamente exponiéndolas, sacándolas a la luz, Él no solamente me va a seguir moldeando, sino que se va a glorificar, es decir, que se va a dar a conocer a otros a través de esos testimonios. Y así ha sido con el testimonio de mi debilidad física, de mi debilidad en mi salud mental. Y ahorita estoy dispuesta a compartir un poco más de esa debilidad relacional, o sea, de mis fallas en mis relaciones sentimentales y también en mis relaciones con mis amigos, que también han sido muchas. Y la historia de las dos me hace recordar el texto de 2 Corintios donde Jesús le dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es como Dios nos, en justo en esas situaciones como tan sencillas o, bueno, incluso a veces no son tan sencillas, son mucho más complicadas de lo que parecemos, de lo que parece, Él se fortalece en esa debilidad, en eso que cada una tiene. Y todos estamos llenos de debilidades y de situaciones difíciles y situaciones con las que luchamos todos los días, pero Dios mismo nos recuerda siempre cómo Él usa esa situación difícil, esa debilidad para muchas cosas. En el caso de la samaritana fue para expandir su palabra. Y aquí también cómo otras personas se pueden sentir identificadas con nuestra historia, con nuestra vida, para seguir creyendo en lo que Dios ha puesto en nosotros. Y a mí me ha costado un poquito, incluso creo que eso puede ser una de mis luchas, que me cuesta mucho como reconocer mi proceso o lo que yo estoy viviendo, o como que he sentido como que lo mío no importa tanto, que importa mucho más las otras situaciones, que las otras situaciones son más difíciles que las mías. Y eso ya empieza a tocar fibras sensibles. Entonces yo creo que luego podemos seguir como profundizando en esto y los casos puntuales, por ejemplo, que Susi mencionó, de poder contar un poquito más de su historia con sus emociones, con su vida sentimental e incluso yo cómo ha sido ese proceso en mí donde le he dado más importancia a los demás y he dejado como mi vida un poco menos. Ujú. Y bueno, Y ya, y concluimos con esa invitación a que tengamos esa vida testimonios, o sea, esa vida que no trata de ocultar sus fallas, sino que es capaz de abrirlas para querer cambiarlas, no para seguir en ellas, sino que las compartimos porque es un deseo de querer cambiarlos en Cristo, es un deseo de poder saciarnos de lo que es Él, un deseo de gastarnos en la gracia de Dios para poder como
cómo salir de ello y nada, es como que esa invitación a que dejemos de lado esa vergüenza a mostrar lo que somos, a mostrar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, sabiendo que Él va a seguir acompañándonos en ese proceso y se va a fortalecer en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra fragilidad que tenemos y nada, poder vivir como de esa manera y asimismo poder adorarle en ese espíritu y en verdad poder que toda nuestra vida esté integral, esté como transversal a lo que Él quiere, o sea, que esa adoración se vea transversalizada en todas nuestras áreas de la vida. En este caso, si hay algo que estás fallando, en algo que te esté costando salir de ahí, lo mejor es conversarlo, tal vez no con cualquiera, sino poder como discernir ese espacio con el espíritu y él te va a revelar en qué momento hacerlo también público durante, no sé, muchas personas y también cómo hacerlo, porque él se va a valer de esa fragilidad de abrir nuestro corazón, de estar dispuestos a lo que él quiere hacer y poder ir más allá. Bueno, y yo también los quiero invitar a que cada vez seamos más y más vulnerables para que a través de esa vulnerabilidad el Señor siga actuando en nosotros y a través de nosotros en las personas a nuestro alrededor. Sí, porque no solo hay como sanidad de parte de nosotras, digamos, si yo confieso, tengo sanidad yo, sino que otras personas pueden recibirlo. Y eso es muy, muy, muy chévere. Y de mi parte quiero dejarles que la importancia de poder nosotros tener una vida de adoración o una vida que realmente agrade a Dios. Como nosotros día a día y con lo que hemos hablado incluso en los otros capítulos para los que nos han escuchado, cómo nosotros podemos seguir siendo ese instrumento de adoración en todo lo que hacemos. Desde que nos levantamos, desde que estamos en nuestras labores cotidianas de trabajo, de estudio, todo, en nuestras relaciones interpersonales, no solamente en temas pues como de la iglesia o en temas de estar en comunidad, sino en todo lo que somos y hacemos, podemos ser ese instrumento de adoración que Dios use en nuestra vida para su gloria, su provecho y todo lo que sea, reconociendo que quién es Él. Y ahí está como esa otra invitación que la he dejado siempre en los otros capítulos y es, nosotros vamos a creer cada vez más eso, de querer adorarlo, de querer ser instrumento de su verdad, de querer ser usados por Él en la medida en que lo conocemos y creemos en Él. Entonces, de nuevo, otra invitación a seguir conociendo su verdad, conociendo su palabra. Y a mí este podcast me parece maravilloso porque incluso nos invita a seguir estudiando su palabra, leerla y a través de él, de esa palabra y lo que él nos está enseñando, seguir creyendo más en él, teniendo más fe y que todo lo que él nos está dando y lo que está haciendo con nosotros nos quiere llevar por donde él quiera y no nos dejamos. Nos dejamos llevar. Muy bien, así terminamos este tercer episodio. Muchas gracias por escucharnos, por llegar hasta aquí. También si nos has venido escuchando, muchas gracias. Creo que ambas disfrutamos mucho de este espacio y en este momento disfrutamos mucho la compañía de Susi. Claramente la vamos a seguir invitando. Va a ser nuestra invitada estrella con yogurcito que ya estuvo hace 8 días, hace el podcast pasado. Entonces, nada, muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Bye.